situación y su explicación técnica con el ingeniero Juan Walter Cabrera. Él es especialista en el tema, es docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniero civil, y como investigador ha realizado el estudio hidrológico de la quebrada Collana, Lima, y el manual de estimación de riesgo ante inundaciones fluviales, entre otros. Ingeniero Cabrera, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Difícil la situación, ¿no? Muy difícil. Sí, bueno, es muy difícil la situación, sobre todo porque los fenómenos que se están presentando de manera imprevista a lo largo y ancho del país y con mucha fuerza, algo bastante inusual. Claro, estos temas, como se puede decir, ¿cómo entender este fenómeno, el fenómeno Huayco? ¿Se trata solo de un deslizamiento? ¿Cómo explicar a la gente que sufre estos embates? Bueno, para que ocurra un Huayco, primero tienen que presentarse dos condiciones. La primera es precipitaciones. Si no hay precipitaciones, es decir, lluvia. Lluvias, en otras palabras, lluvia. Exactamente. Si es que no hay lluvias, entonces el talud, el suelo se mantiene estable en su estado natural. Además, tiene que haber, digámoslo, el material que se va a desplazar. Entonces hay algo que a veces confundimos mucho, lo que es un deslizamiento y lo que es un huayco. El deslizamiento puede ocurrir por causas naturales sin necesidad de que haya presencia de lluvias. Simplemente se desploma el material porque hubo una falla y listo, se acabó. Pero cuando hay lluvias, entonces esto colabora a que el material se haga mucho más fluido y, como lo acabo de mencionar, fluya. Es decir, se convierte en un flujo. Es como si fuera un agua espesa, digamos así. Claro. Esto, digamos, la geografía, la morfología de la estructura de la superficie de la Tierra, se ha ido formando quizá con estos deslizamientos, estos movimientos de tierra. Se le llama huayco, alud, se le dice una serie, alud creo que es una palabra un poco más exquisita, ¿no? Se le llama la yoglia. Lo que muy pocos utilizan esta palabra, que es una palabra muy antigua, la yoglia. Se viene la yoglia, es que es palabra quechua, ¿no? Así es. Ese término es un término quechua, y bueno, nuestros antiguos, los antepasados peruanos ya usaban este término y conocían cómo funcionaban estos fenómenos, ¿no? Ellos, si ustedes recordarán, tenemos los casos en el Cusco, en diferentes partes del país, ellos no construían en cauces. Ellos tenían esa previsión, al contrario, construían zonas altas, estratégicamente ubicadas, las cuales usualmente no eran afectadas por este tipo de fenómenos. El caso más notorio es el de Machu Picchu, que esté en la cima de un cerro. Claro, Sacsayhuamán. Así es. Algo mucho más cercano, ingeniero Cabrera, es aquí en Trujillo. La zona, la ciudadela de barro más grande del mundo, como es Chan Chan, no está siendo tocada por los huaicos. Claro que sí. Esto nos indica que el poblador peruano, el antiguo poblador peruano, tenía un conocimiento del territorio y respetaba y convivía con la naturaleza, algo que nosotros desgraciadamente hemos dejado de lado. Ahora, ¿se cuenta con estudios del río Rimas desde la perspectiva de la gestión de riesgo por incremento del caudal? A ver, respecto al río Rímac, hay diferentes estudios que se han venido haciendo, pero en forma dispersa, y esto no es adecuado, ¿no? Por ejemplo, el año 88, me parece, hubo un estudio que se llamaba el Plan Maestro de Gestión de la Cuenca del Río Rímac, desarrollado en colaboración con el YAICA. Y en este estudio se detectaban zonas críticas, quebradas que estaban activas, que podían ser propensas a la ocurrencia de huaicos. Sin embargo, en el tiempo ese estudio se ha quedado ahí. Han habido otros estudios esporádicos, pero focalizados, y no se le ha dado una secuencia, no se ha actualizado esto. Claro, ahora, ingeniero Cabrera, se dice y se menciona el encauzamiento del río Rímac, porque el río Rímac, uno lo ve, es como tantos años ha estado, simplemente no hay un encauzamiento, no hay una profundización, no hay una apertura de la cuenca para condicionar su deslizamiento, porque aparte de la basura que se bota, aparte del desmonte que se bota, aparte de las propias piedras en épocas como las actuales trae, y esas piedras se quedan ahí, no hay quien los haya puesto, digamos, a un costadito para hacer más fácil el correr del agua. Claro, lo que pasa es que este es un problema un poco complejo. En el tiempo, lo que hemos estado haciendo es ir cerrando el cauce del río. Lamentablemente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre como consecuencia? A menor área,
mayor velocidad. Entonces las velocidades se incrementan y generan mayor erosión, mayor socavación. Entonces lo ideal es, primero, hay varias posturas, ¿no? Por ejemplo, en Europa, ¿qué es lo que se ha hecho en los cientos de años que han pasado anteriormente? Esto no es un problema nuevo. En Europa, ¿qué es lo que se ha hecho? Se han encauzado los ríos, se han colocado muros de contención a lo largo del río, a través de la ciudad, y se acabó. Ahí tenemos los ríos en el centro de París, así es, por Alemania, en las ciudades, el Rin, que son tantos ríos históricos y que no se habla de desbordes, ingeniero Cabrera. ¿Por qué no hacerlo aquí en el centro de Lima? Probablemente porque tenemos menos conocimiento del comportamiento de nuestros ríos. Además, los ríos en Perú tienen una variación muy fuerte en sus caudales. Pero con ustedes, ingeniero, lo hemos tratado tantas veces aquí en Palabra de Ingeniero, la necesidad de encauzar el río Rímac. Posiblemente las políticas de Estado simplemente las han dejado pasar porque no les interesa. Claro, ese es un punto. Ahora, el otro punto también es que ingenieralmente esta tendencia de encauzar el río y poner muros de contención está quedando de lado ya. Lo que se hace es un tratamiento integral del río. Se busca tratar de mantener las secciones, dejar áreas que se puedan inundar a los lados del río y convertirlas en zonas recreativas. Eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, mucho en lo que es Japón, Corea, etcétera, etcétera. Bueno, el presidente de la República ha dicho que hay que reencauzar el río Rímac por escalonamientos. Hay 1.500 millones de soles para reconstruir o construir, digamos, este cauce. ¿Será suficiente? Y será, está comenzando el gobierno de PPK, ¿no? Aunque PPK ya ha venido en varios otros gobiernos siendo autoridad, siendo ministro de Economía, siendo presidente del Consejo de Ministros, pero ahora él está en el caballo y él anuncia digamos, encauzamiento del río Rímac con 1.500 millones de soles. ¿Será suficiente? Si tomamos en cuenta el presupuesto del que se habló hace unos años para el proyecto Parque Villa Rímac, que era mayor a 2.000 millones, entonces este monto de 1.500 va a ser insuficiente. Va a ser insuficiente en la medida que hay que probablemente mover poblaciones, barrios enteros de la margen del río a otras posiciones más seguras. Entonces, entre comillas, hay que expropiar, hay que darle un bono, hay que indemnizar a esas familias, y además hay que hacer las obras de protección del río. Entonces, probablemente esto sea un primer paso, y es muy bueno, es saludable que el presidente haya dado ese primer paso, pero en el tiempo vamos a tener que ir evaluando. Yo pienso que va a quedar corto. Definitivamente. Ahora, este curso del río Rímac por el centro, por el costadito de Palacio de Gobierno, al costado está el distrito del Rímac, que esta especie de cañada o cañón donde se desliza el río Rímac, hay el riesgo que, como lo que estamos viendo, que se derrumbe los costados y que se traiga abajo, incluso que puede llegar el riesgo de que Palacio de Gobierno podría ser tocado. No creo que llegue a darse esa situación por el desnivel que existe. O sea, si nosotros vamos por lo que es exactamente la Casa de la Literatura, esa Casa de la Literatura que era antiguamente la estación de desamparados, tiene pues la vía férrea que está a un cierto nivel de un par de metros por encima del nivel del río, y por encima de eso todavía está el nivel de Palacio de Gobierno. Entonces, creo que es improbable. Además, en esa zona tenemos hacia ambos lados algunos muros de contención. En la construcción del reciente proyecto Vía Amarilla ha también permitido establecer algún refuerzo en las márgenes del río. Entonces, me parece improbable que esto pueda fallar. Sin duda, volviendo con el tema, cómo afrontar toda esta emergencia, ¿no? Los últimos acontecimientos no eran previsibles. Todas las voces dicen que no era previsible, no estaba previsto, se pensaba de que podía haber pero no a tal extremo. ¿Qué planificación debe hacerse, ingeniero Cabrera, considerando que el ordenamiento y la prevención puede costar menos que medidas reactivas como las que ahora tenemos que afrontar? Así es. La palabra clave creo que es el ordenamiento. Ahorita en estos momentos el gobierno puede asignar 1.500 millones de soles o 3 millones o 3.000 millones, pero esto de aquí no va a servir de mucho si es que lo que hacemos es mantener las poblaciones en las zonas inseguras en las que se encuentran. Y que tercamente no quieren irse. Así es. Por ejemplo, hace un momento yo escuchaba en la televisión, muchas familias decían, nosotros hemos ocupado estas zonas en la orilla del río Rímac hace 15 años y nunca pasó esto. Claro que no pasó, porque el anterior niño fuerte fue el 97-98.
Entonces, obviamente en los últimos 15 años no ha pasado esto. Sin embargo, a pesar de que están en zonas inseguras, ya tienen agua, tenían luz, tenían todos los servicios básicos. Y eso no puede ser, ¿no? Es decir, prácticamente se les dio el consentimiento Así desde es. el Estado, Así es. porque el Estado son los municipios, son los gobiernos Correcto. regionales, son el Estado, se les dijo, bien hijito, quédate nomás ahí, Exacto. te vamos a poner agua, te vamos a poner luz, quédate nomás, no va a pasar nada. Y ahí es lo que tenemos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora la gente con derecho dice, pues, que venga el alcalde, que venga el presidente y que me ponga un muro de contención y que me arregle mi casa. Claro, porque el Estado finalmente, como usted dice, es el que le, entre comillas, le dio ese derecho. Consentimiento, ¿no? Exactamente. La ingeniería civil tiene múltiples soluciones y ahora también ligado al tema ecológico, ingeniero Gabriel. Estamos con vamos a conversar más adelante sobre la ingeniería tiene toda esa potencialidad en estos momentos y vamos a los ingenieros están trabajando en diferentes frentes. ¿Cómo se está, digamos, desarrollando todo este trabajo? Bueno, hay medidas estructurales y no estructurales que se pueden tomar para controlar todo estos problemas de huaicos. Yo creo que un avance importante ha sido colocar en la parte alta algunos pluviómetros que sirven para medir cuál es la lluvia que está cayendo. Y en base a esa lluvia que va cayendo, uno establece un nivel de riesgo. Bueno, cayeron 5 milímetros de lluvia, entonces hay un alto riesgo de que haya huaico. Y funciona como un sistema de alerta temprana. Eso es algo bastante positivo, que lo hizo la ANA en el año 2015. Además, como le digo, hay técnicas, por ejemplo, actualmente se han instalado algunas mallas dinámicas, que llamamos barreras flexibles en la parte de techo SICA. Fueron instaladas previendo un fenómeno del Niño el año 2015, que no se presentó, pero que ahora están funcionando de alguna forma. Pero estas mallas y cualquier medida estructural, cualquier medida ingenieril, tiene que estar apoyada por un estudio previo. O sea, puede ser un paliativo. Ayer escuchaba que algunas mallas han fallado, que se han roto, que ya no están funcionando. Entonces habría que evaluar qué es lo que ha pasado. Probablemente por la premura del tiempo no ha habido un estudio suficiente. Entonces es tiempo ahora, frente a estos desastres, de tomar medidas importantes y que transciendan en el tiempo. Primero, reconstrucción, sí, pero primero ordenamiento. Primero hay que ordenar, hay que definir las zonas que son críticas, que todos los años y cada cierto periodo de tiempo van a nuevamente repetir los mismos problemas. Y hay que movilizar a toda esa población. ¿Cuánto se va a gastar el Estado? Probablemente 1.000 millones de dólares. Se hará, pues es necesario, pero hay que mover esa población. Segundo, hay que hacer los estudios de suelos de esas cuencas, de esas quebradas que realmente son críticas para poder realmente poner con seguridad mallas o diques o lo que sea necesario para que esto funcione y para que la población esté segura. Ingeniero Cabrera, sin duda el trabajo de los ingenieros es vital. En estos momentos su labor es encomiable. Están en diferentes frentes, en diferentes organismos. La mano de los ingenieros, el conocimiento, aunque la planificación ya estuvo dada de antemano, pero a veces pues las políticas de Estado a veces no van de la mano con el conocimiento y las propuestas y exigencias que dan los ingenieros y que a veces pues no se toman en cuenta esos pronunciamientos y esos planteamientos. Hoy más que nunca la labor de ustedes es vital para no solamente afrontar esta furia de la naturaleza, sino luego cuando pase la reconstrucción. Gracias, ingeniero Cabrera. Gracias.